Según escribió Tolkien en la Carta 131, Elrond el Medio Elfo simboliza la sabiduría ancestral y el santuario encantado que mantuvo en Imladris representa el lore, la preservación en memoria reverente de toda tradición relacionada con el bien, la sabiduría y la belleza. Rivendell no es un sitio de acción, sino de reflexión, un lugar visitado durante todas las hazañas o aventuras, estando a veces en el camino directo, como en El Hobbit, o partiendo desde allí hacia una dirección totalmente inesperada, como en El Señor de los Anillos, donde, después de escapar del inminente peligro y de estar con Elrond, el héroe parte con un nuevo propósito, el de enfrentar el mal en su propio origen. En este vídeo os contaré absolutamente todo lo que sabemos sobre Rivendell, recopilando toda la información que los libros nos dan sobre su comienzo, su geografía, su etimología, su historia y todos los datos extra que resultan de interés. Así pues, empecemos por el origen de Rivendell, que se remonta a mediados de la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando, después de que Sauron hubiera engañado a Celebrimbor y a los herreros de Eregion para que forjaran los Anillos de Poder, invadió Eriador desde el sur con la intención de echar el guante a aquellos artefactos élficos. Tan pronto como el rey Gil-galad de Lindon se enteró del ataque, envió una fuerza al mando de Elrond para ayudar a sus congéneres, pero la distancia que los separaba era demasiado grande y Sauron tuvo tiempo de alcanzar Eregion mucho antes de que Elrond llegara. Los exploradores y la vanguardia del ejército de Mordor ya estaban cerca cuando Celeborn salió con un contingente desde Eregion y los rechazó, consiguiendo así unirse a las fuerzas de Elrond. Pero entonces el grueso de las fuerzas de Sauron llegó y eran tan numerosas que pudieron mantener a Elrond y Celeborn alejados al mismo tiempo que asediaban Eregion. Así, Eregion fue destruida, su señor Celebrimbor fue asesinado y al acabar, Sauron se centró en Elrond y Celeborn, quienes, aunque se hubieran unido, todavía no eran suficientes como para resistir el ataque de su enemigo y habrían sido aplastados sin duda si Sauron no hubiera sido atacado por la retaguardia por los enanos de Hazad-dûm y los elfos de Lórien. Gracias a eso, Elrond logró salir indemne y se retiró hacia el nordeste, donde encontró un valle escondido en las estribaciones de las montañas nubladas y allí, en el año 1697 de la Segunda Edad, se estableció con los elfos Noldor de Lindon y Eregion y fundó el refugio de Imladris, también conocido como Rivendell. Dicho esto, pasemos ahora a hablar de Rivendell a nivel geográfico, porque algo que siempre me ha resultado muy curioso es que en los diferentes libros a veces es descrito como un refugio, otras veces como una fortaleza y otras veces como un refugio fortificado, mientras que en las películas de Peter Jackson vemos que siempre es un pueblo formado por varios edificios muy juntos, construidos en el borde de un barranco junto a una cascada. Pero la realidad es que Rivendell no era eso, sino que, tal y como podemos apreciar en esta ilustración realizada por el propio autor, Rivendell era tan solo una casa muy grande rodeada de árboles al lado de un río en un valle profundo, pero no era un pueblo y no se trataba de una fortaleza. Rivendell era un valle muy empinado ubicado al este de las montañas nubladas y al oeste del río Bruinen, muy cerca de donde se unían las dos corrientes que nacían en la cordillera. El único lugar conocido por el que se podía cruzar ese río era el vado por el que Frodo fue atacado por los Nazgûl, pero, tal y como vemos en este mapa dibujado por el autor, Rivendell no estaba justo delante del vado, sino que entre uno y otro había una distancia considerable. Según podemos leer en El Hobbit y El Señor de los Anillos, el vado del Bruinen era ancho y poco profundo, resonante de piedras y espuma, mientras que la orilla oriental era escarpada, resbaladiza, de color ocre y se encontraba tan solo a un día de viaje de la falda de la cumbre más cercana. Esas cumbres eran las montañas nubladas, que tenían un aspecto tenebroso y lóbrego, con nieve que centelleaba en los picos. Frente al vado no había árboles, colinas ni otros valles que quebrasen el terreno, pero sí un sinuoso sendero que corría por una vasta pendiente que ascendía poco a poco hacia las montañas, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y musgos que señalaban dónde podía haber agua. Y un poco más adelante aparecían de pronto valles inesperados y estrechos, de paredes escarpadas, que se abrían de súbito y que tenían árboles y una corriente en el fondo. Había desfiladeros que se podían cruzar de un salto, pero eran profundos y el agua corría en cascadas. Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar, y había ciénagas, algunas de las cuales eran verdes y de aspecto agradable, donde crecían flores altas y luminosas. Si uno seguía ese sendero, acabaría llegando de repente al borde mismo de un declive abrupto por encima del cual se divisaba el valle de Rivendell, con su casa y el río rodeados por árboles. Pero el sendero era difícil de seguir incluso para aquellos que ya conocían el camino, pues solo estaba señalado por unas piedras blancas, algunas pequeñas y otras medio cubiertas de musgo o brezo, provocando que cualquier visitante que fuera incapaz de seguirles el rastro se perdiera entre los desniveles mucho antes de llegar a su destino.
Así era porque en realidad se trataba de un valle secreto que estaba oculto para la mayoría, del que muchos habían oído hablar pero pocos conocían la ubicación exacta. El sendero era la única entrada que había al valle, en cuyo borde se volvía escarpado, empinado y zigzagueante, y corría rodeado por bosques de pinos que, al descender hacia las profundidades, eran sustituidos por hayas y robles. Finalmente, el sendero llevaba hasta el lecho del río Bruinen, que corría rápido y ruidoso y solo podía cruzarse por un puente de piedra sin parapeto, tan estrecho que apenas cabía un pony, así que había que pasar por él despacio y con cuidado, en fila, llevando a los animales de carga por las riendas. La casa de Elrond en cuestión es descrita como una casa perfecta, tanto para dormir como para comer, trabajar, contar historias, cantar, pensar o una agradable combinación de todo eso. Para los hobbits era una casa rara y peculiar, porque a cada paso en su interior podía descubrirse algo nuevo y uno nunca sabía qué encontraría a la vuelta de un corredor. Había pasillos, escaleras, varios pórticos y terrazas que daban al exterior, dominando las aguas tumultuosas del Bruinen, y con un jardín elevado sobre el barranco escarpado del río, con un sendero que serpenteaba desde la casa y donde había bancos tallados en la piedra. Además, en la casa también había campanas que se usaban para convocar a los residentes allí donde se los requiriera, como podían ser las comidas o reuniones, y lámparas que iluminaban tanto de día como de noche. Sin contar las habitaciones personales, tan solo aparecen dos salas del interior de la casa, que son el salón de las comidas y la sala del fuego. En el primero, Elrond tenía por costumbre sentarse en un sillón a la cabecera de una mesa larga sobre el estrado, mientras que su hija Arwen se sentaba en el centro, apoyada en los tapices que pendían del muro, en una silla bajo un dosel, y había otras mesas laterales donde podían comer los invitados. Desde allí se abrían unas puertas de par en par que daban a un pasillo ancho, que a su vez tenía otras puertas, detrás de las cuales se encontraba la sala del fuego, en la que no había mesas, pero sí una amplia chimenea entre pilares tallados a uno y otro lado, que estaba encendida todos los días del año y que constituía la única luz del lugar. Esa sala solo se usaba para que en las grandes ocasiones se cantaran canciones y relatos, pero en los días corrientes estaba siempre vacía y silenciosa, y solo iban allí quienes buscaban tranquilidad y recogimiento. Pero cuando había actividad y los trovadores elfos tocaban música, las melodías y las palabras entrelazadas en su lengua obraban como un encantamiento para los mortales que las escuchaban, pues parecían como un sueño, como si las palabras tomaran forma y dieran pie a visiones de tierras lejanas, y la sala se transformaba en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo. Como datos adicionales al apartado geográfico, me parece importante destacar que, según dijo Tolkien en la Carta 294, el noroeste de la Tierra Media era equivalente a la latitud de las tierras costeras de Europa y las costas norteñas del Mediterráneo, por lo que había situado Rivendell intencionadamente en la latitud de Oxford, que era donde él vivía. Además, y según la académica Mary Barnfield, los dibujos que hizo el autor sobre Rivendell estaban muy probablemente inspirados en el valle suizo de Lauterbrunnen, si es que se pronuncia así, donde él mismo había estado de viaje en 1911. Esto es todo lo que sabemos sobre el valle mismo de Rivendell y su casa, pero ¿qué había en las tierras circundantes un poco más allá de ese valle? Pues bien, hacia el oeste sabemos que a 116 leguas estaba Bree, que la cima de los vientos estaba a medio camino entre ambos y que, con buen tiempo y sin accidentes, Aragorn era capaz de realizar ese medio tramo en 12 días a pie. El camino que llevaba de Bree a Rivendell en realidad era una gran carretera ancestral que circulaba desde los puertos grises, si bien el tramo que más nos interesa aquí, que es el del extremo oriental, destacaba en los dos puntos que cruzaba los ríos Mithaizel y Bruinen. En el Bruinen había el vado del que ya hemos hablado antes, mientras que en el Mithaizel había un puente conocido como el Último Puente. Entre ese puente y el vado, la carretera corría a lo largo del borde de las colinas por muchas millas, y en su parte final se metía entre las sombras oscuras de unos pinos, precipitándose luego en un desfiladero de paredes de piedra roja, escarpadas y húmedas, para finalmente desembocar en terreno despejado, saliendo del túnel como por una puerta de luz y dando paso a una llanura de 1 milla de largo. Muy cerca del vado había una pequeña hondonada, oculta tras unos pocos árboles achaparrados junto al camino, que fue donde Glorfindel y Aragorn encendieron fuego para asustar a los Nazgûl, y de hecho cabe destacar que Elrond, como señor de Rivendell que era, controlaba el caudal del río y era capaz de cerrar el vado cuando quería, haciendo que las aguas se levantaran furiosas, como hizo en El Señor de los Anillos para dispersar a los Nazgûl. Si bien en la narración nunca queda del todo claro si Elrond podía dominar esta crecida del río porque usaba magia élfica o porque simplemente había construido una presa con la que poder retener el agua y liberarla cuando le interesara.
Esto es lo que había hacia el oeste de Rivendell, mientras que hacia el este se encontraban las montañas nubladas, que eran altas y terribles. Pero justo junto a la casa de Elrond había uno de los pocos pasos conocidos por los que podían ser cruzadas, que era conocido como Cirith Forn en Andrath, que significa el alto paso ascendente del norte en Sindarin, aunque también era llamado simplemente el Paso Alto o el Paso de Imladris. Ese fue el paso que las huestes de la Última Alianza tomaron para ir a Mordor y donde milenios después Bilbo y los enanos de Thorin fueron capturados por los Trasgos, que más tarde los Beornidas se encargarían de mantener abierto para permitir así que pudieran circular sin incidentes tanto los elfos que iban del Bosque Negro a Rivendell como los enanos que iban de las Montañas Azules a Erebor y viceversa. Hacia el norte estaban las Ettenmoors, que era una región rocosa mayoritariamente habitada por trolls, mientras que hacia el sur, que es el camino que tomó la Compañía del Anillo, la región era bastante accidentada y desnuda. Había sendas estrechas entre campos quebrados, solía soplar un viento frío y penetrante, especialmente de noche, y como más hacia el sur fueras, más colinas desiertas y valles profundos encontrarías, hasta llegar a los límites del antiguo reino élfico de Eregion. Pasemos ahora a hablar de la etimología, porque Rivendell no era el verdadero nombre de este lugar, sino que su nombre original era Imladris, que era un término en Sindarin que significaba Deep Dale of the Cleft, traducido al castellano como Valle Profundo de la Hendedura. Imladris era, pues, el nombre que le daban los elfos no a la casa de Elrond, sino al valle en el que se encontraba la casa, mientras que la propia casa era llamada The Last Homely House, que dependiendo de la edición al castellano fue traducida como la última morada o el último hogar, refiriéndose a que era la última ubicación élfica que quedaba en todo Eriador a lo largo de la Tercera Edad. Sabiendo todo eso, es posible que algunos os preguntéis, ¿de dónde venía entonces el nombre de Rivendell? Pues tal y como ya os he contado varias veces, a finales de la Tercera Edad de la Tierra Media, la lengua común era el idioma más extendido y lo usaban para comunicarse entre sí los miembros de razas tan diversas como los hombres, los hobbits, los enanos, los elfos, los ents, las águilas e incluso los orcos y uruk-hai, cuyo origen se remontaba a la Dunaic, que era la lengua nativa de Númenor, pues los hombres de Gondor la habían traído con ellos desde el exilio y la habían extendido por todas las tierras con el paso de los milenios. En esta lengua, Imladris fue traducida como Carningul, pero Tolkien, como quería que la lengua común sonara familiar a cualquiera que pudiera leer sus libros, pues a su vez tradujo todos los nombres que se había inventado en ese idioma al inglés, haciendo que, en esencia, el inglés fuera la lengua común de la Tierra Media. Así, tradujo Carningul como Rivendell, pero Rivendell escrito con doble L, no con una sola, a pesar de que en castellano le quitaron la segunda L, supongo que para que no pudiéramos leer la palabra como Rivendell. Por tanto, y como última conclusión, tenemos que a nivel etimológico la casa de Elrond se llamaba Última Morada o Último Hogar, mientras que el valle se llamaba Imladris en Sindarin, Carningul en lengua común y Rivendell en inglés. Por otro lado, y como curiosidad, los accidentes geográficos más cercanos eran el río Bruinen en Sindarin, traducido como Loudwater en inglés y Sonora en castellano, el río Mitheithel en Sindarin, traducido como Hoarwell en inglés y Aguada Gris o Fontegris en castellano, dependiendo de la edición, y las montañas Hithaeglir en Sindarin, traducidas como Misty Mountains en inglés y Montañas Nubladas en castellano. Dicho todo esto, pasemos ahora a hablar del apartado más largo, que es el histórico. Como hemos comentado antes, Rivendell fue fundada por Elrond en el año 1697 de la Segunda Edad, justo después de la destrucción del reino de Eregion, pues la retaguardia del ejército de Sauron había sido atacada por los enanos de Hazad-dûm y los elfos de Lórien, lo que hizo que el Señor Oscuro abandonara la persecución de Elrond y se volviera hacia ellos. Pero sus enemigos se encerraron en Moria y él no consiguió abrir las puertas, así que una vez más dio media vuelta y marchó hacia Lindon, porque creía que el rey Gil-galad tendría uno o varios anillos de poder. Pero mientras devastaba las tierras a su paso, matando o expulsando a todos los hombres que vivían allí en pequeños grupos, muchos elfos huyeron a engrosar las filas del ejército de Elrond en Rivendell, lo que hizo que Sauron se viera obligado a dejar atrás un fuerte destacamento para impedirles que cayeran sobre su retaguardia. Para el año 1700, Sauron dominaba toda Eriador, salvo solo la sitiada Imladris, y se encontraba en el río Lune, la frontera del reino de Lindon, cuando llegó al fin la ayuda de los Númenóreanos que Gil-galad había pedido, quienes fueron capaces de derrotar las huestes del Señor Oscuro en tan solo un año y de expulsarlo de Eriador. El único ejército que no aniquilaron fue el que sitiaba Rivendell, que quedó atrapado entre Elrond y Gil-galad, y ellos dos lo destruyeron por completo.
Fue en aquellas fechas cuando se celebró el primer Concilio Blanco de la Tierra Media, en el que se decidió que, en lugar de intentar levantar de nuevo el arruinado reino de Eregion, se mantendría una fortaleza élfica al este de Eriador, en el recién descubierto Valle de Imladris. Por tanto, aunque Rivendell había sido fundada como refugio para huir de Sauron, después de la guerra se estableció como la principal morada de los elfos de Eriador, y así se mantuvo durante más de 4000 años, hasta bien entrada la Cuarta Edad. No tenemos registro ni mención alguna de Rivendell durante los 1500 años posteriores, hasta que tras la destrucción de Númenor y la fundación de los reinos en el exilio de Arnor y Gondor, Sauron atacó Minas Ithil, lo que obligó a Isildur a huir hacia el norte y Gil-galad y Elendil formaron la última alianza con la intención de derrotarlo de una vez por todas. Así, en el año 3431 de la Segunda Edad, los ejércitos de Lindon y de Arnor marcharon al este y llegaron a Rivendell, donde hicieron un alto y permanecieron durante 3 años. Se dice que el ejército allí reunido era más gallardo y más espléndido en armas que ningún otro visto desde entonces en la Tierra Media, y el más numeroso desde que el ejército de los Valar avanzara sobre Zangorodrim al término de la Primera Edad, hasta que en el 3434 partieron de nuevo, cruzaron las Montañas Nubladas y viajaron a Mordor para enfrentarse a Sauron. Esta información puede hacer que uno se plantee la siguiente pregunta. Si acabamos de decir que Rivendell no era un pueblo, como en las películas, sino que era una única casa, ¿cómo es posible que el ejército de la Última Alianza, cuyas filas debían contarse por decenas de miles, se albergara allí durante 3 años? ¿Cómo es posible que tantos guerreros cupieran en una sola casa? Pues bien, lo cierto es que la respuesta a esta duda nunca se nos indica en ninguna parte, y la única opción lógica es pensar que, como Rivendell no era el nombre de la casa, sino el nombre del valle, pues cuando Tolkien escribió que el ejército estuvo allí durante 3 años, no se refería concretamente a que hubiera miles de guerreros viviendo dentro de la casa de Elrond, sino que probablemente en la casa solo estaban los generales y capitanes más importantes, mientras que el resto de soldados habían acampado por todo el valle o incluso por los valles adyacentes, en pabellones y tiendas de campaña. Durante aquellos 3 años nació Valandil, el cuarto y último hijo de Isildur, y como era tan solo un bebé, pues se quedó junto a su madre en Rivendell mientras el resto del ejército partía a la guerra. En los años posteriores, Barad-dûr fue asediada y al final Sauron cayó derrotado, aunque los reyes Gil-galad y Elendil murieron en el proceso, y tras eso Elrond regresó a Rivendell con sus elfos, pero Isildur no regresó con él, porque primero quiso permanecer un tiempo en Gondor reordenando el reino y preparando a su sobrino Meneldil para el trono. Así, cuando 9 años habían transcurrido desde que hubiera dejado a su esposa e hijo en Rivendell, Isildur al final decidió volver al reino de Arnor, pero como quería recogerlos a ambos, prefirió no tomar el camino noroccidental, que era más rápido y seguro, sino que decidió rehacer la ruta que había hecho la alianza por los valles del río Anduin para pasar primero por Imladris y luego ir a Arnor, algo que de otro modo le habría resultado imposible o habría podido realizar tan solo si daba un largo rodeo. Isildur conocía bien aquellas tierras por haber viajado por allí en menudo antes de la guerra, y esperaba realizar el trayecto de Osgiliath a Rivendell en 40 días, pero tal y como todos sabéis, aquella decisión fue su ruina, porque sus tropas fueron emboscadas en los Campos Gladios y tanto Isildur como sus 3 hijos mayores fueron asesinados. Solo 3 hombres sobrevivieron a aquella batalla y volvieron por encima de las montañas después de mucho errar de un lado a otro, y uno de ellos era Ohtar, el escudero de Isildur, quien consiguió llevar a Rivendell los fragmentos de Narsil. De este modo, la espada de Elendil llegó a manos de Valandil, el cuarto y último hijo de Isildur, pero como la hoja estaba quebrada y su brillo se había extinguido, él anunció que no volvería a ser nunca forjada hasta que no se reencontrara el anillo único y Sauron regresara, si es que eso llegaba a pasar algún día. Además, la Elendilmir, que era una estrella de cristal élfico sobre una redecilla de Mithril que Elendil había escogido como señal de la realeza de Arnor, se perdió con Isildur, de modo que en Imladris los orfebres élficos hicieron para Valandil una nueva Elendilmir que, durante los milenios posteriores, cada rey de Arnor y capitán de los Dúnedain del norte llevaría con orgullo generación tras generación hasta Aragorn. Pero, aunque esta nueva joya tenía gran belleza, no poseía la antigüedad ni el poder de la que se había perdido. A lo largo de toda la Tercera Edad, Elrond vivió siempre en Rivendell, donde reunió a muchos elfos y otras criaturas sabias y poderosas entre todos los linajes del mundo, y preservó al cabo de muchas vidas mortales el recuerdo de todo lo que había sido hermoso, siendo su casa un refugio para fatigados y oprimidos, y tesoro de preciosos consejos y sabiduría. Tras la última alianza, muchos de los elfos de Lindon perecieron o se embarcaron a las tierras imperecederas, por lo que Imladris se convirtió en la más importante morada de los elfos Noldor en la Tierra Media, siendo la única junto a los pueblos grises de Círdan, donde vivían los pocos elfos de Lindon que aún quedaban y que a veces erraban por Eriador, si bien la mayoría estaban asentados cerca del mar.
Entre los muchos personajes singulares que habitaron por un tiempo en Rivendell se encontraban Galadriel y Celeborn, quienes estuvieron allí durante muchos años porque Elrond se había casado en el 109 con su hija Celebrian, lo que lo convertía en el yerno de ambos. Gracias a aquel matrimonio, durante los años posteriores en Rivendell tuvieron lugar 3 nacimientos, primero los de Elladan y Elrohir y luego el de Arwen. No fue hasta después del despertar del Balrog en Moria en el año 1980 y la muerte del príncipe Amroth que Galadriel y Celeborn decidieron marcharse de Imladris e ir a Lórien, lo que hizo que durante los siglos posteriores tanto su hija Celebrian como su nieta Arwen viajaran a menudo de un lugar a otro para estar con las dos partes de la familia. Con el tiempo, el reino de Arnor, vecino de Imladris, se dividió en 3, Arthedain, Cardolan y Rhudaur, y sobre el año 1300 de la Tercera Edad el Señor de los Nazgûl se asentó en el norte y levantó el reino de Angmar, para de inmediato forjar una alianza con el reino de Rhudaur, donde los Dúnedain eran escasos y estaban liderados por un señor maligno de las colinas. Así, Angmar y Rhudaur iniciaron una guerra contra Arthedain y Cardolan, viéndose Rivendell afectada porque, después de que el rey Arbelec de Arthedain consiguiera defender la frontera a lo largo de las Colinas de los Vientos, la carretera y el Miceith el Menor, las fuerzas de Angmar y Rhudaur asediaron el Valle Élfico, aunque en realidad no les sirvió de nada porque no consiguieron conquistar nada. En algún momento impreciso después del año 1409, los elfos de Rivendell rompieron el asedio y consiguieron subyugar Angmar junto a sus camaradas de Lindon, pero 5 siglos después el poder de Angmar se levantó de nuevo y el Señor de los Nazgûl consiguió capturar Fornost y expulsar a todos los Dúnedain que quedaban en Arthedain. Por culpa de eso, el reino de Arnor pereció, pero el rey Eärnil de Gondor envió ayuda por mar, la cual llegó demasiado tarde para salvar a Arnor, pero no para vengarlo. Juntos, el ejército de Gondor, el de Lindon y los supervivientes de Arnor derrotaron a las huestes de Angmar en una gran batalla que tuvo lugar en la llanura entre Nenuyal y las Quebradas del Norte, y donde en última instancia acudió desde Rivendell una fuerza bajo el mando del elfo Glorfindel. Con esto, el reino de Angmar fue destruido para siempre y el Señor de los Nazgûl huyó de vuelta a Mordor, pero los Dúnedain del norte que quedaban eran tan pocos que no levantaron de nuevo el reino de Arnor, sino que se convirtieron en un pueblo extraño que erraba secretamente por tierras deshabitadas y los demás hombres nada sabían de dónde moraban ni del propósito de esas idas y venidas. Solo en Imladris el linaje de Isildur fue recordado, pues la línea de los reyes de Arnor y Arthedain se preservó en los capitanes de los Dúnedain, cuyos descendientes fueron siempre acogidos en Rivendell, generación tras generación, tanto en la infancia como en la vejez, pues de hecho eran parientes de Elrond, dado que todos ellos descendían de Elendil, quien a su vez descendía de Elros, el hermano del señor de Imladris. Además, las 4 reliquias que quedaban de aquella familia, que eran el anillo de Barahir, los fragmentos de Narsil, el cetro de Annúminas y la Elendilmir, fueron depositadas al cuidado de Elrond en su casa. Pero como Elrond era capaz de prever que a alguien de aquel linaje le estaba asignada una parte principal en los últimos acontecimientos que tendrían lugar en la Tercera Edad, guardó todos esos objetos para entregárselos a él cuando llegara el momento. En el año 2509, Celebrian, la esposa de Elrond, que como hemos dicho antes solía viajar de Rivendell a Lórien para visitar a sus padres, fue asaltada y capturada en el Paso del Cuerno Rojo durante una de sus travesías, fue torturada y recibió una herida envenenada. Sus hijos Elladan y Elrohir consiguieron rescatarla y llevarla de vuelta a Imladris, donde Elrond curó su cuerpo, pero ella perdió todo deseo por la Tierra Media, así que al año siguiente fue a los Puertos Grises y navegó a las tierras imperecederas. En el año 2463 el Concilio Blanco fue fundado por segunda vez y durante los siglos posteriores celebraron varias reuniones, algunas de las cuales es posible que tuvieran lugar en Rivendell, aunque por desgracia solo tenemos confirmación de una que ocurrió allí, la del año 2851, en la que Gandalf pidió a sus compañeros que atacaran todos juntos Dol Guldur para derrotar a Sauron, pero Saruman, que había empezado a desear el anillo único para sí, los convenció de que no lo hicieran. Por aquel entonces, Sauron había empezado a alzarse de nuevo en el sur del Bosque Negro, y, según parece, su intención era atacar Rivendell tan pronto como fuera lo bastante poderoso, tanto como golpe estratégico contra los elfos como para intentar recuperar las tierras de Angmar y los pasos norteños de las montañas nubladas. Gandalf era consciente de todo eso, y temía que Sauron intentara usar al dragón Smaug, que en aquel momento residía tranquilamente en Erebor, para llevar a cabo esos planes y destruir Imladris. Por eso, Gandalf creía que acabar con Smaug era igual de importante como atacar Dol Guldur, así que cuando un día se encontró de casualidad con Thorin Escudo de Roble cerca de Bree, aprovechó para aliarse con él y planear la caída del dragón, impulsando al rey enano a que fuera a Erebor con unos pocos compañeros de confianza. Gracias a eso tuvo lugar la aventura de Bilbo que es narrada en El Hobbit, donde la compañía de Thorin pasó por Rivendell en junio del año 2941, se quedaron allí por lo menos 14 días y los elfos les compusieron los vestidos, les llenaron las alforjas con comida y provisiones de poco peso pero fortificantes, buenas para cruzar los desfiladeros, les aconsejaron bien y corrigieron los
los planes de su expedición, le dieron un pony a Gandalf porque su caballo no era adecuado para los senderos de las montañas y equiparon a Bilbo con unas botas para sus pies descalzos. En mayo del año siguiente, Gandalf y Bilbo regresaron victoriosos tras la caída de Smaug, la caída de Dol Guldur y el restablecimiento del reino de Erebor, y Bilbo devolvió las botas, aunque en aquella ocasión Elrond le prestó un pañuelo de seda roja. Y aunque estuvo muy feliz allí, el hobbit echaba tanto de menos su propia casa que al cabo de una semana se fue de vuelta hacia la comarca. De forma paralela, en el año 2933, cuando Arathorn, el capitán de los Dúnedain, murió, su esposa Gilraen llevó a su hijo Aragorn, que tan solo tenía 4 años, a vivir en Rivendell, tomando Elrond el lugar de su padre, quien le ocultó cuál era su linaje y con los años acabó amándolo como a su propio hijo. Gilraen vivió allí durante un tiempo, pero en sus últimos días pidió el permiso de Elrond para irse y volver con su gente en Eriador, donde vivió y murió sola. Mientras que, por su parte, Aragorn residió en Imladris hasta cumplir los 20 años, momento en el que Elrond le reveló quién era en realidad. Arwen regresó de una estancia en Lórien, conoció a Aragorn, él se enamoró de ella y de inmediato partió para iniciar sus largos viajes y travesías por las tierras salvajes. Lo que esto significa es que, cuando Bilbo y los enanos fueron a Rivendell en el Hobbit, Aragorn, que por aquel entonces solo tenía 10 años, debía estar allí presente, de modo que seguramente fue en ese momento cuando Bilbo y él se conocieron, si bien este hecho nunca es mencionado en ninguno de los libros. Durante las décadas posteriores, el poder de Sauron, que había sido expulsado por el Concilio Blanco de Dol Guldur y había vuelto a Mordor, no dejó de crecer, por lo que Elrond pidió a Arwen que se quedara en Imladris y que no volviera a ir a Lórien, lo que hizo que ella, que siempre estaba con Aragorn en el pensamiento, empezara a preparar para él un gran estandarte con los emblemas de Elendil y la realeza de Númenor. En el año 3002, Bilbo, que nunca había dejado de amar Rivendell desde su primera visita, se convirtió en huésped de Elrond después de haber dejado la comarca para siempre y se asentó allí de forma permanente. En los años siguientes vivió feliz y tranquilo, comiendo, durmiendo y escribiendo, y se dedicó a consultar muchos de los libros de lore que había en la casa, algunos de los cuales se dedicó a traducir. Por lo que hace a Gandalf, a partir del año 3001 estuvo buscando a Gollum junto a Aragorn, consiguiendo este último encontrarlo y llevarlo como prisionero al reino de Thranduil en el 3017. Tras recibir su mensaje, Gandalf viajó hasta allí, interrogó a Gollum y luego, sabiendo del cierto que el anillo que ahora tenía Frodo era en realidad el anillo único de Sauron, cruzó el Paso Alto y recibió un caballo descansado en Rivendell para luego continuar su viaje hasta la comarca. Después de contarle a Frodo toda la verdad, el consejo que le dio fue el de ir a Rivendell, así que tras varios meses de preparación, Frodo partió con Sam, Merry y Pippin hacia el este. Por el camino se encontraron de casualidad con el elfo Gildor Inglorion, quien mandó mensajes a Imladris para informar que los Nazgûl perseguían a los hobbits, lo que hizo que Elrond enviara a sus guerreros más poderosos hacia el norte, el oeste y el sur en busca de Frodo. Concretamente, a Glorfindel le envió a la carretera hacia el oeste, y fue él quien los encontró con Aragorn entre el último puente y el vado del Bruinen. Gracias a Glorfindel y a la crecida del río, los Nazgûl fueron derrotados y los hobbits pudieron llegar sanos y salvos a Imladris, donde Elrond cuidó a Frodo durante 4 noches y 3 días hasta curar completamente la herida que había sufrido en la cima de los vientos, y donde más tarde tuvo lugar el concilio en el que se determinó que una pequeña compañía viajaría hasta Mordor con el objetivo de destruir el Anillo Único. Ese concilio tuvo lugar en octubre del año 3018 y la compañía no partió hasta diciembre, lo que significa que todos sus miembros estuvieron en Rivendell durante 2 meses en los que Aragorn y Gandalf tuvieron tiempo de estudiar mapas de toda la Tierra Media, incluyendo uno de Mordor, junto a los libros de lore que había en la casa. Y además, los herreros elfos forjaron finalmente la espada de Elendil para Aragorn, porque Elrond sabía que él era el miembro del linaje de Isildur que había visto profetizado en el pasado, mientras que los 9 miembros de la Compañía del Anillo fueron bien provistos de ropas gruesas y abrigadas, con chaquetas y mantos forrados de piel para el invierno. Tras eso la compañía partió hacia el sur y durante toda la guerra y las batallas que se libraron durante los meses posteriores, los elfos de Rivendell no se vieron involucrados en ningún momento, salvo tan solo Eladan y Elrohir, los hijos de Elrond, quienes partieron para luchar junto a Aragorn y los Dúnedain del norte que le entregaron el estandarte que Arwen había hecho para él. Sin embargo, no debe olvidarse que, mientras Sauron concentraba la mayor parte de sus fuerzas contra Gondor, envió una hueste secundaria de hombres del este que viajaron hacia el norte con el propósito de arrasar Imladris, algo que se evitó gracias a que los enanos de Erebor y los bárdidos de Valle detuvieron el ataque mucho antes de que esa hueste llegara a su destino.
Así pues, tras el final de la guerra, la destrucción del Anillo Único y la derrota de Sauron en mayo del año 3019, Elrond, Arwen y los elfos más importantes de Rivendell, como Glorfindel, partieron del valle para viajar a Gondor, donde Arwen se desposó con el rey Aragorn Elessar del Reino Unificado y se convirtió en su reina. En septiembre de ese mismo año, Elrond regresó a Imladris con los hobbits y Gandalf, aunque ellos partieron hacia la comarca antes de que hubiera transcurrido una sola quincena. Y 2 años después, Elrond partió definitivamente de Rivendell, abandonando el que había sido su hogar durante más de 3000 años para ir a los puertos grises, donde embarcó con Galadriel, Gandalf, Bilbo y Frodo hacia las tierras imperecederas. Por lo que sabemos, en la Cuarta Edad, Elladan y Elrohir permanecieron en Rivendell junto a los pocos elfos Noldor que todavía quedaban en la Tierra Media, al igual que Celeborn, quien se marchó de Lórien tras la partida de Galadriel y fue a Imladris para vivir con sus nietos, aunque no durante mucho tiempo, porque al final incluso él surcó el mar hacia las tierras imperecederas. Se dice que antes de que eso ocurriera, Merry visitó Rivendell varias veces, donde reunió información para escribir recopilaciones históricas que quedaron guardadas en la comarca. Pero tras la partida de Merry, que acabó falleciendo de vejez en Gondor, no quedó ningún rastro histórico de lo que sucedió más adelante en Rivendell, si es que llegó a ocurrir algo que fuera digno de mención. Para acabar con este vídeo quiero pasar ahora a dar algunos datos extra de interés, el primero de los cuales es hablar de la capacidad militar de Rivendell, pues si bien en el valle tan solo había una casa, los elfos que allí vivían demostraron en bastantes ocasiones serlo bastante numerosos o poderosos como para realizar acciones bélicas de peso. No solo en la Segunda Edad, donde aniquilaron junto a los elfos de Lindon al ejército de Sauron que los había estado asediando y más tarde lucharon en la Última Alianza, sino que, tal como hemos visto, en la Tercera Edad resistieron otro asedio por parte de Angmar y tomaron parte en las 2 derrotas que sufrieron las huestes del Señor de los Nazgûl. A medida que transcurrían los siglos, cada vez más elfos abandonaban la Tierra Media en barco, lo que podría hacernos pensar que el poder bélico de Rivendell iba decreciendo continuamente con los siglos, porque cada vez había menos elfos viviendo allí. Pero de todos modos, cabe recalcar que a finales de la Tercera Edad, Gandalf afirmó que Rivendell podía ser capaz de resistir la fuerza de Mordor en solitario, aunque fuera tan solo durante un breve tiempo, lo que implica que, aunque no llegaron a luchar durante la Guerra del Anillo, en aquella época Elrond todavía era capaz de convocar en su casa a una hueste bastante poderosa de elfos armados. Por último, Tolkien escribió que de todos los guerreros que residían en Imladris, Glorfindel era el más poderoso, como se demostró porque él fue el único enviado a despejar la carretera hacia el oeste, que era el lugar presumiblemente más peligroso de todos. Pero además de él, en los libros son mencionados otros 2 elfos de Rivendell. El primero es Ser Estor, presentado como el jefe de los consejeros de Elrond, mientras que el segundo es Lindir, un elfo muy poco importante que solo aparece en una ocasión. Salvo por ellos, Elrond, Elladan, Elrohir y Arwen, no tenemos constancia de ningún otro elfo de Imladris. Además, si hablamos de Rivendell es imperativo destacar el Mirubor, que era una bebida que aparece en El Señor de los Anillos y que Glorfindel llevaba en una bota de cuero adornada de plata cuando encontró a los hobbits por el camino. El Mirubor es descrito como un licor claro como agua de manantial y sin sabor, que no era ni fresco ni tibio en la boca, pero que tenía la propiedad de hacer recobrar la fuerza y el vigor de quien lo bebiera. Cuando la Compañía del Anillo fue formada, Elrond le entregó a Gandalf otro frasco de cuero que contenía Mirubor y que el mago repartió 3 veces entre sus compañeros durante el viaje, una al luchar contra la nieve del Caradhras, otra al bajar de la montaña y la tercera tras cruzar la entrada de Moria, lo que sirvió para renovar sus esperanzas y liberar sus miembros. En esas ocasiones, el Mirubor es descrito como el cordial de Imladris, un licor tibio y perfumado, y en particular Gandalf afirma que es una bebida muy preciada, pero por desgracia no sabemos qué pasó con ese frasco, porque jamás volvió a ser mencionado, aunque es probable que se perdiera cuando Gandalf cayó con el Balrog en el puente de Hazad-dûm, si bien, después de 3 tragos ya quedaba muy poca cantidad de líquido como para que pudiera ser compartido una 4ª vez por los 9 miembros de la compañía. Para acabar, y como no podía ser de otro modo, solo nos falta hablar del anillo Bilya, que era el anillo de poder del cual Elrond era propietario. Durante la Segunda Edad, Elrond no pudo usarlo en ningún momento porque Sauron tenía el anillo único en su poder. Pero tras la derrota del Señor Oscuro en la Última Alianza, tanto él como Galadriel empezaron a usar sus anillos en Rivendell y Lórien. Tal y como os conté en mi vídeo sobre los anillos de poder, Celebrimbor los había fabricado para que pudieran preservarlo todo a través del paso del tiempo, lo que provocó que en ambos lugares la beatitud y la belleza de los elfos permanecieran intactas, que sus tierras estuvieran plagadas de alegría y que los dolores del tiempo no pudieran mancillarlas.
En concreto, de los efectos que el anillo de Elrond tenía en Imladris, se nos dice que desde allí las estrellas del cielo ardían más brillantes y azules, que el aire era más cálido, el crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar, que bastaba con estar en su casa para curarse del cansancio, el miedo, la ansiedad y la melancolía, lo que hacía que los viajeros que llegaban no tardaran en bromear y bailar, y que la salud y la esperanza se incrementara en su interior. Todas las mañanas eran hermosas y brillantes, todas las noches eran claras y frescas. La perversidad no tenía cabida en aquel valle, y cualquiera, tanto personas como bestias, se sentían refrescados y fortalecidos después de pasar allí unos pocos días. El ejemplo más claro de todo esto quizás sea Bill, el pony que los hobbits consiguieron en Bree y que los acompañó hasta las puertas de Moria, de quien se dice que la estadía en Rivendell lo transformó de un modo asombroso, volviendo su pelo brillante, devolviéndole todo el vigor de la juventud y haciéndole aprender tanto que se había vuelto sabio, llegando Sam a afirmar que Bill estaba incluso desarrollando inteligencia. Por desgracia, el poder del anillo Vilya terminó con la destrucción del anillo único en el Monte del Destino, lo que hizo que, de entonces en adelante, el valle de Imladris, aunque seguía siendo hermoso, ya no estuviera encantado. Es por esa razón que tanto Elrond como Galadriel partieron a las tierras imperecederas, porque, sin el poder de sus anillos, tanto Rivendell como Lórien habían vuelto a ser tierras mortales, y en ellas los elfos se cansaban, mientras que en Valinor encontraban lo que en realidad buscaban, que era la belleza y el arte sempiterno. Y también es por esa razón que, con toda seguridad, los elfos que todavía vivían en Imladris en tiempos de la Guerra del Anillo acabaron partiendo como ellos a lo largo de la Cuarta Edad, hasta que solo quedaron los hermanos Elladan y Elrohir, y, después de ellos, al final el profundo valle quedó vacío y silencioso, para siempre.